y es un privilegio también que Dios nos permita escucharlo a través de su palabra y ver que sigue tocando vidas, ¿verdad? Y hoy quiero invitarles para que busquen en su Biblia en Primera de Pedro, que está casi al final de la Biblia, la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1. Todos estos domingos, pues de aquí en adelante hasta mayo, por ahí, pues Dios me ha inquietado para que compartamos tanto en las clases de nuestro estudio bíblico de las 10:30 como en este encuentro, acerca de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Creo que es muy importante que usted sepa exactamente lo que es tener a Jesús en su vida y también lo que es seguir a Jesús en nuestra vida cotidiana. Porque hoy en día, más que nunca, el cristianismo, y aún por los cristianos, se está viendo como una religión, y no es una religión, es un cambio de vida completamente, y es un estilo de vida que Él está sembrando en nosotros. Pero obviamente que para ello necesitamos a Cristo en nuestras vidas. No la religión que tiene a Cristo, sino a la persona de Jesucristo en nuestras vidas. Quiero leerles aquí en capítulo 1, ahorita de inicio solamente los versículos del 1 al 9. Ahorita más adelante vamos a reflexionar en prácticamente todo el capítulo. Dice aquí: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Estas breves palabras que nos da el apóstol Pedro nos revelan cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros, cosas especiales que deberían sostenernos en nuestro caminar cotidiano. Pero antes de que reflexionemos en esto, yo quisiera preguntarle a usted, porque quiero que hablemos acerca de la libertad. Quiero ser libre. ¿Quién quiere ser libre? ¿A quién no le gustaría vivir en libertad? Verdadera libertad. Hacer lo que quiera, en el buen sentido de la palabra. O sea, ser libre, saber que no hay ataduras, que no hay cosas que tenga uno que cuidar, o sea, que podamos tener libertad. ¿Sabe? Muchas personas, buscando libertad, se meten en una esclavitud. Muchas personas buscando libertad pierden la vida incluso. ¿Qué es lo que puede darnos la verdadera libertad? Yo quisiera que usted pensara en su propia vida. ¿Usted se considera una persona libre? ¿Se siente libre? México es un país libre, por ejemplo. ¿Pero se siente libre? En su propia vida, pensando en usted, en sus hechos, en sus hábitos, en su estilo de vida, en su rutina diaria, ¿usted se siente que vive en libertad? A veces, cuando incluso pensamos solamente en nuestros pensamientos, no nos sentimos realmente libres por las cosas que vivimos, por las cosas que pensamos o por las cosas de las que no podemos olvidarnos. De pronto no nos sentimos libres. Pero hace unos minutos mi esposa leyó unos versículos que quiero leerles de nuevo sin perder este pasaje, ahí en Juan capítulo 8, porque es donde Jesús nos habla de la libertad. Juan capítulo 8, versículos del 31 al 36. Escuche por favor lo que Jesús dice aquí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos,
y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Ser verdaderamente libre. Yo creo que todos los seres humanos nacimos en libertad y nacemos para vivir en libertad. Es por eso que de pronto la vida se complica y se vuelve poco disfrutable, porque nos damos cuenta de que no tenemos una verdadera libertad, o por lo menos no la que quisiéramos. Sin embargo, hay muchas personas que han disfrutado, entre comillas, de toda la libertad que han querido y que han buscado, y al final terminan sintiéndose todavía atrapados o en esclavitud. Porque Jesús dice aquí una palabra que es una verdad increíblemente cierta para todos los seres humanos, porque no es una palabra solo para los creyentes en Jesús, es una palabra para todos los seres humanos. Y si se fijaron, hay 3 cosas que Jesús dice aquí que son muy importantes que nosotros sepamos. La primera, Él dijo que lo que nos haría libres es la verdad. La verdad los hará libres. Otra cosa que dijo es que todos, de alguna forma, estamos en esclavitud. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y luego dice una última cosa que es la más importante de las 3, que el único que puede darnos verdadera libertad es el Hijo. Así que mientras regresamos a Primera de Pedro, quiero que tenga conciencia de estas 3 cosas. La verdad nos hará libres. Estamos todos en cierta esclavitud y lo único que puede hacernos verdaderamente libres es el Hijo. Ahora, si regresamos a Primera de Pedro, ¿qué significa que la verdad nos hará libres? Que la verdad nos hará libres. Déjeme comenzar diciéndole una gran verdad que el apóstol Pedro nos dice al principio de su carta. Le repito de nuevo versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas. Fíjense, una gran verdad que el Señor quiere que sepamos aquí, por medio de la cual vamos a alcanzar libertad. Fuimos creados y elegidos con propósito. Todos los seres humanos. Fuimos creados y elegidos con propósito. Dios nos llamó a cada uno de nosotros porque desde antes de que naciéramos había preparado algo para que viviéramos y algo para que hiciéramos. Y dice aquí que fuimos elegidos en santificación del Espíritu. En la clase les compartía más o menos el significado de la palabra santo y les mencioné que íbamos a hablar mucho de la santificación. La santificación, para que lo veamos todavía con mucho más claridad, imagínese a Dios agarrándole a usted, abrazándolo y diciendo: apartado para mí. Eso es ser santo. Apartado para mí. No significa que no pecamos, no significa que tenemos ropa blanca, que sale luz de nuestra cara y tenemos una pequeña aureola acá arriba. Ser santo significa que Dios dijo: te quiero apartado para mí. Esa es la santidad. Y dice aquí que fuimos elegidos en santificación del Espíritu, es decir, de una manera espiritual, Dios en espíritu nos abraza a cada uno de nosotros y nos dice: eres apartado, eres apartada para mí. Desde que escuchamos esa frase, ¿no es cierto que tenemos en mente propósito? Apartado para mí. ¿Por qué apartamos nosotros asientos? ¿Alguna vez ha llegado a un lugar? Me acuerdo cuando en el cine no vendían los asientos y uno llegaba y aparta lugares, ¿no? Y ahí poníamos la bolsa, el sombrero, el cinturón y todo lo que pudiéramos. Apartado. ¿Para qué? Pues para que cuando llegara la persona que iba a venir con nosotros encontrara dónde sentarse. Cuando somos apartados es con propósito. Y dice el Señor que nos eligió en santificación del Espíritu para Él. Para Él. Yo no sé si ese propósito es suficiente para usted.
Porque a lo mejor estamos pensando en logros y éxitos en el mundo secular, en el mundo laboral, en el mundo profesional, o en el mundo familiar, o en el mundo en el área económica. Pero cuando Dios dice que fuimos apartados para Él, significa que hay un propósito importante por el cual fuimos creados. Y esto me recuerda cuando usted lee el profeta Jeremías, ahí Jeremías capítulo 1, versículo 5, Dios estaba llamando a Jeremías para que fuera su profeta, y cualquiera de nosotros, si viéramos una película de Jeremías, pensaríamos que en ese momento que le está hablando es cuando lo está escogiendo, pero fíjense lo que él le dice en el versículo 5 del capítulo 1. Dios le dijo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Escuche de nuevo esa palabra. Antes de que el Señor nos creara a nosotros, antes de que naciéramos, Él ya había dicho, apartado para mí. A Jeremías le estaba diciendo, ¿para qué? Le dijo, te he puesto por profeta a las naciones. No fue en el momento que lo llamó. Ni siquiera fue en el momento que nació. Fue antes. Cuando hablamos de libertad, tenemos que pensar que es parte de ese gran propósito que Dios tiene para usted y para mí. Vivir en libertad implica vivir bajo nuestra elección, la elección que Dios hizo de nuestras vidas. Dios tuvo una razón para crearnos, amarlo a Él y ser el objeto de su amor. Y sabe que cuando creó al ser humano, cuando nos creó a nosotros, desde el principio su anhelo ha sido darnos todo lo que necesitamos para vivir una vida no solo libre, sino gozosa. Ese fue el plan de Dios desde el principio. Crearnos para que nos gozáramos en una relación con Él. Nos creó con esa sensibilidad para relacionarnos con Dios, que no tienen ni los animales ni las plantas, solo los seres humanos. Creados con libertad. Dios creó al hombre, a la mujer, los puso en el planeta que diseñó para ellos y les dijo, gobiernen, tengan hijos, dirijan todo, cuiden todo, organicen todo, disfruten de todo. Esa fue la libertad con la que Dios nos creó a cada uno de nosotros. Incluso cuando ahí lee usted en Génesis que Dios le dijo a Adán y a Eva, de todos los frutos que hay aquí puedes comer, pero de ese que está ahí no comas. ¿Sabe qué le estaba dando con esa señalización? Libertad. Libertad. Libertad para obedecer. Libertad para elegir. Libertad para decidir qué quiero. O sea, no nos hizo robots. Nos dio libertad desde el principio. Fuimos creados, dice el apóstol Pedro, según la presciencia de Dios. La presciencia de Dios es el previo conocimiento antes de que naciéramos en santificación del Espíritu. Pero luego dice ahí mismo el verso 2, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Sabe que pienso en la libertad y no puedo evitar pensar que esto me ayuda a entender claramente que fui creado para ser libre, tan libre que puedo decidir desobedecer a Dios. Soy tan libre que puedo hacer lo que se me dé la gana aunque vaya en contra de lo que Dios diseñó para que yo disfrutara. Soy tan libre que puedo escoger negar a Dios. Pero qué interesante que la razón por la que fui creado es obedecer. Obedecer. ¿Me quita eso mi libertad? ¿Usted qué piensa? Si fui creado para obedecer, Dios está quitándome libertad. ¿Soy libre o no? Es que pensamos que la libertad es hacer lo que tú quieras. Pero la libertad es disfrutar de lo que Dios diseñó para que tú vivas. Por eso fuimos creados con propósito. Y cada evidencia en la Biblia del reglamento, de ley, de mandamiento, de precepto, que me dice haz esto o no hagas esto, no es otra cosa que la señalización para ir por el camino que debo para disfrutar de mi libertad y vivir lo que Dios tiene preparado para mí, que es algo muy bueno. La verdad nos hace libres. Y la verdad es que fuimos creados con propósito para obedecer. Pero mire, sigue habiendo cosas hermosas aquí porque Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Si usted fuera a crear a la humanidad, si usted fuera Dios, no sé si podemos ponernos en ese lugar, pero imagínense que usted va a crear a la humanidad. Pero desde antes de crearla ya sabe que la humanidad lo va a desobedecer. ¿Crearía usted a la humanidad de todas maneras?
¿Usted le creería? O sea, ya sé que me van a desobedecer. Alguien dice, pues si Dios fuera tan sabio, si iba a saberlo, no lo hubiera creado. O hubiera creado una humanidad que no lo desobedeciera. Pero si creaba una humanidad que no lo desobedeciera, entonces ya no le daría libertad, ¿no es cierto? Pero fíjense cuánto es el amor que Dios tiene, que sabiendo que la íbamos a regar y que lo íbamos a desobedecer, aún así decidió crearnos. Eso es amor. Yo no sé, por ejemplo, a las mamás o a los que pues todavía hay muchos solteros, pero imagínense que cuando van a hacer su primer bebé, le dicen, su hija o su hijo va a ser un delincuente de lo peor en el mundo. ¿Usted qué diría? Abórtenlo. Yo pienso, si a mí me dijeran, vengo del futuro y tu hijo va a ser de lo peor, o tu hija va a ser de lo peor. Como ya viene en el vientre de mi esposa, yo por amor diría, no, y como ya lo sé, ahora voy a hacer algo diferente para que no llegue a eso. Pero no habría la posibilidad de que yo dijera, ya no lo quiero. Y así pasa en la mente y el corazón de Dios cuando crea al ser humano. Nacimos en la mente, en el corazón de Dios, nos amaba desde antes de crearnos, sabía que nos íbamos a equivocar y aún así nos dio la libertad de decidir hacerlo o no, obedecerlo o no. Pero mire cómo dice la segunda parte de ese verso 2, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Sabe qué significa esto? Que nos dio tanta libertad que sabía que le íbamos a regar y ya nos estaba dando la solución. La sangre de Jesucristo. La libertad que tenemos en Cristo es esa libertad para hacer las cosas a la manera de Dios, para obedecer. Y la libertad implica que me voy a equivocar porque soy imperfecto, pero tengo la sangre de Cristo para limpiarme de todo pecado. Esta es la verdad. Dios nos crea con propósitos de Él y nos da libertad para escoger y decidir lo que Él tiene o lo que no tiene y nos pone la solución por si nos equivocamos o en algún momento decidimos hacerlo a nuestra manera. Esta es la verdad. Así comenzó con Adán y Eva. Así comenzó nuestra vida cuando nacemos y cuando empezamos a descubrir la verdad de Dios y la verdad de la vida. Y tenemos usted y yo la libertad para decidir amarlo, conocerlo, disfrutar de una relación con Él, disfrutar de la humanidad y del mundo que creó para nosotros. Porque Él nos hace libres. Fuimos creados libres desde el principio para obedecer, para ser rociados, para ser limpios. No sé si a usted esto le llama la atención y le impacta como a mí. O sea, para mí ser libre es vivir la verdad. Y la verdad es que Dios me ama, me creó con propósito, quiere que lo obedezca por mi bien y tiene una opción por si yo me equivoco. Esa es la libertad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y esta verdad nunca cambiará. Nunca. Nada de lo que hagamos la hará cambiar. Por eso Jesús comenzó diciendo que la verdad nos hará libres. ¿Libres para hacer lo que queramos? No. Libres para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esa es la verdadera libertad. ¿Cuántos queremos esta libertad? ¿O queremos la libertad de hacer lo que queramos aunque destruyan nuestro futuro? Porque aquí viene la otra cosa que Jesús dijo. Todos de alguna manera estamos en esclavitud, ¿no es cierto? La libertad para algunos puede ser esclavitud. Por ejemplo, piense un momento, ¿qué ha hecho usted hasta ahora con su libertad? ¿Qué ha hecho? Haga un recuento de su vida. ¿Qué he hecho con mi libertad? ¿Qué cosas he escogido? ¿Qué cosas he decidido? ¿Qué cosas he disfrutado? ¿Qué cosas he perseguido y qué cosas he logrado? O por lo menos, ¿qué decisiones he tomado para hacer y a dónde me ha llevado? ¿Qué hemos hecho con nuestra libertad? Todas las elecciones y decisiones que tomamos y que están fuera de los propósitos de Dios nos han llevado a esclavitud. Fíjense cuántos están en esclavitud. Están en esclavitud de un hogar que no querían formar. ¿Por qué? Salió embarazada, y se casaron porque tuvieron que, o sea, dieron libertad a su amor y a sus deseos y luego esclavitud. Piensen en aquellas personas que tienen toda la libertad para ver la pornografía que quieran.
Y después su mente está tan atrapada que necesitan esa satisfacción, entre comillas, y no pueden dejarlo. Y no solamente les frustra la mente y se las entenebrece, sino que está adelantando un fracaso en su vida de pareja cuando llegue a casarse. Porque va a haber denigrado el sexo en su mente y en su corazón. Esa supuesta libertad los lleva a esclavitud. Y luego usted le dice a una persona en esclavitud, piensa en cualquier vicio o en cualquier adicción o en cualquier hábito que tenga y que usted dijo, lo voy a dejar, para descubrir que no pudo. Jesús les dijo a los judíos ahí en Juan capítulo 8, ustedes son esclavos y yo vengo a darles libertad. Y dijeron ellos, nosotros no somos esclavos de nadie. ¿No decimos así nosotros los seres humanos también? No soy esclavo de nadie. Yo soy libre. Puedo escoger hasta el sexo que quiero ser. Puedo escoger si me guardo exclusivo para una sola persona o puedo tener sexo con muchas personas. Tengo libertad para entrar a mi trabajo y hacer un fraude y robar dinero o robar de las cosas de mi trabajo. O sea, creemos que nuestra libertad es libertad hasta que nos damos cuenta de que estamos esclavos. Jesús dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Piense. ¿Qué pecados son los que nos tienen esclavizados? Porque no siempre son esos feos como el adulterio, como la pornografía, o como el alcoholismo o la drogadicción, porque de pronto somos esclavos de la ignorancia. Fíjense cuántos estudiantes son esclavos de la ignorancia que prefieren copiar o robarse la información y plasmar una falsedad en un examen que estudiar. Y de pronto son esclavos de la ignorancia, porque llegan hasta a tener su título y nomás no la hacen porque son ignorantes. ¿Cuántas personas son esclavos de la mentira? Que dijeron una pequeña mentira, pero para luego ir cubriendo tuvieron que ir diciendo un mar de mentiras y luego toda su vida es una mentira. Y después ya no pueden salir y decir la verdad para decir realmente quiénes son y cuál es su vida, porque son esclavos de la mentira. Y puede pensar en cualquier otra adicción, de las que podemos considerar como malas y de las que no tan malas. Pero la verdad es que si alguien nos dijera, déjalo, no podríamos dejarlo tan fácilmente porque somos esclavos. En este momento de su vida, ¿usted se considera libre o esclavo? Si hay algo que usted no puede dejar y que le está llevando por un mal camino, si hay algo que usted no quiere dejar, porque a veces decimos, es que no quiero, pero no quiero muchas veces es que no podemos. Estamos tan atados a esa esclavitud que no queremos soltarla. Si hay algo en nuestra vida que nos está dirigiendo fuera de los propósitos de Dios y lejos de Dios, es una esclavitud en nuestra vida. Y necesitamos libertad. Primera de Pedro, en el capítulo 1, seguimos ahí, de los versos 3 al 5, mire lo que nos dice el Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cómo es que el Señor nos ayuda cuando estamos en esclavitud? Primero, está dispuesto a cambiar nuestra naturaleza, que es lo que mencionábamos en la escuela dominical. Dice aquí que nos hizo renacer para una esperanza viva. Si somos esclavos, hay una oportunidad de salir de esa esclavitud, naciendo de nuevo, recibiendo a Jesucristo. Él nos hace renacer. También dice que nos hereda santidad. ¿Se fijan en el versículo 4? Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Sabe qué significa inmarcesible? Que no se marchita. O sea, no se envejece. Lo que Dios nos da es incorruptible, incontaminado y no se marchita. Está hablándonos de la santidad que nos hereda. No nos dice que nosotros la logremos. Nos dice que la recibamos y la vivamos de esa manera, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Cambiando nuestra naturaleza, nos da esto para salir de la esclavitud. Y dice el versículo 5, por el poder de Dios. Por el poder de Dios para salvarnos. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación.
Así que si usted y yo estamos en esclavitud todavía en algo, necesitamos a Jesús, que es el que puede hacernos verdaderamente libres. Porque la verdad es que sin Cristo, ninguno de nosotros tiene verdadera libertad. Todas las personas que no tienen aún a Cristo en su vida están en esclavitud. Lo crean o no lo crean, lo acepten o no lo acepten. Porque hay algo que los tiene atados lejos de las cosas para las que fueron creadas, y finalmente cuando lleguen al final de su vida van a tener que pagar las consecuencias de una supuesta libertad que los tenía en esclavitud. Jesús dijo: todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, si nuestra vida se mantiene en esclavitud o hay alguna persona que amamos que sigue en esclavitud, solamente hay una forma de salir de la esclavitud. Y Jesús lo dijo. Así que, fíjense, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Y esta es la tercera cosa que denota también aquí el apóstol Pedro en su carta, porque necesitamos a Jesús para ser libres. Necesitamos al Hijo, el Hijo de Dios. Hay mucha gente que está buscando libertad y la está buscando en Dios. Pero sin Cristo no pueden llegar hasta Dios. Hay personas que están buscando una verdadera libertad en su religión, pero sin Cristo en sus vidas tampoco pueden llegar a la verdadera libertad. Y pueden buscar sanamente y en cosas buenas, buscar esa libertad, pero si Cristo no interviene, entonces no llegaremos a la libertad, porque solo el Hijo puede hacernos verdaderamente libres. Versos 8 y 9 de 1 de Pedro 1. Hablando de Jesús, dice: a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Fíjense, ¿cómo es que somos verdaderamente libres en Jesucristo? Bueno, amando al Señor, creyendo en el Señor y disfrutando del Señor. Lo amamos sin haberle visto. Creemos en Él, aunque no lo veamos, y nos alegramos a pesar de lo que estemos viviendo. Amar, creer y disfrutar. Esa es la verdadera libertad. Dice el verso 9, obteniendo el fin de su fe. ¿Saben cuál es ese fin? La salvación de nuestra alma es la verdadera libertad. Es la libertad que todos necesitamos. Pero mire también a lo que nos lleva a la verdadera libertad en los versos 13 al 17 de este capítulo 1. Por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sed también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Esta es la verdadera libertad. Fíjense, libres para tomar en serio a nuestro Señor Jesucristo. Dice en el verso 13, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen en la gracia que vendrá con Jesús. Esta es la verdadera libertad. Somos libres para entender y esperar a Jesús. También dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían. Somos libres para vivir en obediencia, lo que mencionábamos al principio. Libres para ser hijos obedientes. Somos libres para cambiar nuestra vida de los antiguos deseos o de la vieja naturaleza por la nueva. Porque es algo que nosotros tenemos libertad para hacer. Y somos libres para vivir como hijos de Dios, como elegidos. Como dice aquí en el versículo 17, que vivamos en temor y conducirnos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. O sea, tenemos la libertad para poder vivir con cuidado de no perder lo que Dios nos ha dado. La verdadera libertad solo la puede dar Jesús, el Hijo. Elegir y decidir ser libre para obedecer al Señor asegura que tendremos lo que Dios preparó para nosotros.
Y vivir en obediencia, confiando en Jesús, nos permite gozarnos mientras lo hacemos, alcanzar el propósito, y esa es la libertad que estamos disfrutando. La libertad no es el poder de hacer lo que queramos. La libertad es la capacidad de elegir lo que Dios me está marcando para que yo reciba y disfrute de todo lo que preparó para mí. Esa es la verdadera libertad. Y solamente el Hijo nos la puede dar. Solo Cristo puede hacernos verdaderamente libres. Termino con lo que dice en el verso 18 y 19, ahí mismo en Primera de Pedro. Sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes, y mediante el cual, hablando de Jesús, creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que su fe y esperanza sean en Dios. La resurrección, la muerte y resurrección de Jesús nos dio acceso a la verdadera libertad. Para ser verdaderamente libres necesitamos creer que Jesús murió y que en la cruz pagó por nuestros pecados, que en la cruz abolió nuestra esclavitud, nos dio la libertad, porque fuimos creados para ser rociados por la sangre de Jesucristo. Sin la sangre de Jesús no habría verdadera libertad. Por eso sin Jesús, sin el Hijo, no hay libertad. Si usted ya tiene a Cristo, usted es verdaderamente libre. Si no tiene a Jesús todavía, si no lo ha recibido, usted está en esclavitud, aunque no lo vea, no lo crea o no lo acepte. Así que la pregunta que nos desafía el Señor ahora es, ¿confías en mí? ¿Quieres mi libertad o quieres tu libertad? ¿Cuál escoge usted? Voy a invitarle para que oremos y tome una decisión. Señor, quiero agradecerte la libertad que a través de tu Hijo nos has dado a todos nosotros. Podemos darnos cuenta por el mundo que vivimos que de pronto esa libertad pareciera ser ilusoria. Sin embargo, cuando analizamos el camino que nos marcas, las cosas que hemos experimentado en tu camino, podemos reconocer que la verdadera libertad es elegirte a ti, es obedecerte a ti, es creer en ti, Jesús. Yo te agradezco por esa libertad. Yo quiero pedirte que quienes están escuchando este mensaje, esta reflexión, analicen en su propia vida si ya tienen verdadera libertad o si siguen en esclavitud. Permite, Señor, que puedan salir de este momento sabiendo que si queremos ser verdaderamente libres, necesitamos al Hijo, porque Él es el único que puede hacernos verdaderamente libres. Y que tomen la decisión de creer, de confiar, de recibirte y de decidir vivir conforme a tu propósito y voluntad, con toda libertad, eligiéndote a ti, porque traes contigo tantas bendiciones para nosotros, Señor. Así que, ¿cómo quiere vivir? ¿Libre o a su manera? ¿Libre o en esclavitud? Si usted necesita la libertad de Jesús, solo dígaselo: Señor, yo quiero tu libertad, yo te quiero a ti. Yo quiero vivir para lo que fui creado. Yo quiero vivir para tus propósitos. Yo quiero disfrutar a pesar de las cosas malas que hay en el mundo. Yo quiero disfrutar de mi vida sabiendo que la vivo para lo que tú la diseñaste. Así que quiero tomarte a ti. Creo que tú moriste en la cruz y que en la cruz pagaste por mis pecados y que es ahí donde me diste libertad. Yo creo en ti, Señor, porque tú resucitaste de los muertos. Porque tienes poder para vencer a la muerte y entonces tienes poder para vencer toda tentación y toda cosa o influencia negativa que quiera guiarme a la esclavitud. Quiero creer, Señor, y hoy te recibo en mi vida. Te agradezco tanto tu amor expresado en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Libres o esclavos? ¿Cómo nos vamos a ir de aquí?